Bienvenidos a Ronnie Analista. Políticos de Bolivia o se unen o nos hunden a todos. Esa es la realidad. Porque en los últimos meses hemos estado viendo una recomposición de las fuerzas del movimiento al socialismo. Es lamentable, pero el movimiento al socialismo se ha dedicado a cultivar el odio entre los bolivianos. Esa es la realidad. Lo hemos visto todos los bolivianos durante los últimos 14 años y especialmente en los últimos 4 meses en las calles. El radicalismo del movimiento al socialismo no se ha visto cesar. Ha sido una constante de desestabilización permanente. Lo hemos visto en recientes días en la ciudad del Alto. Aquí vemos el video en la tarjeta. De igual manera lo hemos visto en los hechos en Sencate, en los hechos en Sacaba. Pero lo más grave de todo es que en las últimas encuestas estamos viendo un proceso de recomposición, de ascenso, de aumento en el MAS. Y eso se debe fundamentalmente a que, lamentablemente, la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, quien debía ser la imagen inmaculada de llevar adelante un proceso de transición con autoridad, pero con solvencia moral, al convertirse en una candidata más, ha tergiversado todos los criterios de legalidad, institucionalidad y constitucionalidad de los que todos los bolivianos queríamos cambiar y que nadie más se aproveche de ellos. Lamentablemente el partido de la actual presidenta no está cumpliendo el rol que se le había encargado. Lo decimos con profunda decepción porque particularmente yo, confiado en ella, en el partido, en el grupo de asesores que la siguen y por supuesto desde el punto de vista político, están obrando correctamente, pero al ser presidenta y candidata, la situación de la imagen interna e internacional se cae en desmedro. Esa es también la realidad. Ahora, el MAS, en una nueva arremetida, esta vez ya no con la violencia en las calles, sino ahora con una clara intención de desestabilizar el gobierno a través de forzar la salida de un ministro, decidieron realizar la censura del ministro de Defensa. El ministro de Defensa, quien ha hecho un excelente trabajo. Ha sido él junto al ministro de Gobierno quienes han podido eliminar muchos laboratorios de droga que se encontraron en el Chapare, han logrado sentar soberanía en esa región, han logrado desbaratar muchos grupos internacionales del crimen que se encontraban en Bolivia, han logrado hacer muchas cosas realmente muy buenas y por eso es que el MAS y sus compromisos con estos grupos y organizaciones criminales se sienten amenazados y por eso han tomado la decisión de censurar al ministro de Defensa. Ahora bien, si aplicamos a letra muerta la Constitución, tendríamos que decir que la presidenta debería remover del puesto al ministro de Defensa. Sin embargo, por supuesto, hay algunos detalles de tipo jurídico que pueden ser observados y debatidos todavía. El hecho de que el MAS haya tomado la decisión de censurar al ministro en ausencia del mismo significa también que los procedimientos de manera correcta no se han seguido, no han sido seguidos como deberían ser. Sin embargo, es también un fundamento válido el que dice el MAS que se lo convocó durante 3 oportunidades y como a la tercera no asistió, entonces ellos decidieron censurarlo. Sabemos que aquí hay intencionalidades políticas, pero además políticas con relaciones con grupos criminales. Esa es una situación muy lamentable en Bolivia. Pero todo esto lo está haciendo el MAS debido a su recomposición, debido a que el MAS ha generado un proceso de reestructuración nuevamente. Y eso no se veía hace 2 meses o hace 3 meses. Nuevamente el MAS se lo siente en las calles, en las conversaciones. Nuevamente hay una apreciación errada por supuesto y sin fundamento, de querer volver a un gobierno masista. Algunos sectores de la población quieren eso. Y el ascenso en las encuestas, aunque claro, podemos decir que las encuestas son totalmente sesgadas, financiadas, buscan intereses particulares, no son encuestas realmente válidas. Podríamos decir muchas cosas sobre las encuestas, pero son una pequeña mirada y una mirada que debería preocuparnos.
Así que políticos, o se unen o nos hunden a todos. Empezando por Carlos Mesa, la presidenta Yanine Áñez, por supuesto. Tendríamos que mencionar desde luego a Luis Fernando Camacho, a Tuto Quiroga. Creo que es muy difícil hablar con el candidato coreano Chi Yun-chung porque no es boliviano, entonces él no siente lo importante y lo delicado del patriotismo boliviano. Esa también es otra situación muy real. Pero Camacho, Tuto, Áñez y Mesa deberían sentarse a conversar de una vez, porque esto no es broma. Las ambiciones políticas podrían acabar con nuevamente un MAS que se apodere del gobierno en Bolivia, o que por lo menos controle la gobernabilidad de Bolivia a través de controlar la mayoría de los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y si con suerte la oposición al MAS lograra ganar la mayoría de diputados, de igual manera el MAS va a lograr con seguridad, por la desproporcionalidad que existe en los escaños rurales y escaños de las ciudades, es altamente probable que el MAS vaya a conseguir por lo menos un 40%, con tan solo ese 30% que se le asigne en las encuestas. El MAS podría conseguir un 40-45% de los escaños en diputados y senadores. Frente a eso, ¿qué es lo que dicen los políticos? Su única salida es que la unidad posible es la única unidad que tienen en este momento. Juntos es el partido que ha aglutinado a más partidos políticos, pero tampoco tiene la preferencia del país, porque particularmente los políticos que forman parte de esta alianza tampoco son políticos que representen los más altos estándares de dignidad y de confiabilidad por parte de la población boliviana. No lo son, son personas que ya han sido también autoridades en sus departamentos, como Rubén Costas, quien es el líder principal del Partido Demócratas, como el alcalde Luis Revilla, como el gobernador Adrián Oliva, como el senador Zamora y otras personas del Partido Demócratas. Todos ellos son, por supuesto, políticos con sus luces y con sus sombras. Son gente que ha logrado éxitos y son gente que también ha logrado fracasos en la política. Pero lamentablemente se los identifica con el proceso de cohabitación con el MAS. En muchos de los casos se los identifica así, y esa es una situación que los deja en detrimento. El partido Juntos, en ese sentido, no tiene toda la legitimidad que quisiera. Como decíamos, el gobernador Rubén Costas y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, han logrado grandes éxitos en sus gestiones, pero también han sido muy observados por colaboracionismo con el MAS. Esa es la realidad y tienen que entenderlo de esa manera. Por otro lado, Samuel Doria Medina, quien es un político que se ha jugado en muchas oportunidades, una persona muy interesante, una persona con valores muy interesantes, es una persona que no convence a gran parte de la población y en todo caso está altamente rechazada por esa gran parte de la población. Frente a eso, ¿qué puede hacer este partido Juntos? No mucho, la verdad. Invertir para hacer una campaña, sí, claro, eso es lo que tiene que hacer, y tratar de convencer a la mayor cantidad de gente dentro del otro 70% de la población. Pero en ese otro 70% de la población se encuentra Carlos Mesa, que tiene un importante apoyo, Luis Fernando Camacho, que tiene una fortaleza incontrastable en Santa Cruz. En ninguna otra parte del país, lamentablemente, Camacho no pasa del 2% en ningún otro departamento, solamente en Santa Cruz, que se acerca o supera el 30%. Y frente a eso también están Tuto Quiroga, que con sus alianzas con Lino Vilca ha logrado también importantes aportes. Entonces, ¿qué hacemos? Los políticos, en ese momento, los políticos que siguen el proceso de proselitismo y campaña política, son los que tienen que dar las luces, porque la población, al ver esta falta de unidad, la población al ver estos elementos que demuestran que no hay una unidad, una cohesión, si los líderes no muestran unidad, no muestran capacidad de apartarse de sus propios intereses y mostrar una unidad real, entonces la población no confía en ellos. Es por eso que en este momento vemos una votación de este 70% de la población boliviana antimasista, totalmente dividida, totalmente atomizada.
Y por eso, lamentablemente, es que el MAS se está reconstituyendo, se está recomponiendo y vemos nuevamente acciones de fuerza como las que se vivieron el 6 de marzo y el 5 de marzo en el Alto, también las que hemos visto con esta sesión de la Asamblea Legislativa, que ha tomado la determinación de censurar al ministro de Defensa y obligándolo a que debería removerlo del cargo. Ahora bien, el gobierno de la presidenta Áñez dice que no lo van a remover del cargo porque esta censura ha sido emitida en su ausencia. Bueno, son fundamentos y fundamentos. El hecho es que la Asamblea tiene el poder de censurar y la censura implica, como lo dice la Constitución, la remoción del cargo. Ahora que no lo hagan y hay debates y debates, bueno, esto va a generarse en otra polémica y lamentablemente la polémica pone en detrimento la imagen del partido de la presidenta Áñez. Eso es muy malo porque desde el punto de vista político podrían decir Tuto Quiroga por un lado, Carlos Mesa por otro lado, Luis Fernando Camacho por otro lado, que es bueno que estas situaciones le caigan en detrimento a la presidenta Áñez, pero es en realidad malísimo, porque la presidenta es la presidente de Bolivia, es la persona a la que le hemos encargado el proceso de transición, y todo lo que le afecte su imagen, afecta la imagen de todas las personas que hemos estado luchando, que hemos estado en la vanguardia de la defensa de la democracia, durante esos 21 días y mucho más, durante todos los 14 años del gobierno del MAS. En ese sentido, por eso es importante que todos se unan. De lo contrario, el 4 de mayo vamos a estar conversando de otras cosas. Vamos a estar conversando de cómo el MAS ha ganado la gobernabilidad o de cómo el MAS ha asegurado la victoria de las elecciones. Si el MAS ganara en primera vuelta, cosa que es muy poco probable, pero que es posible, y reitero, es poquísimo probable, pero hay una posibilidad. Nunca se sabe lo que puede pasar en unas elecciones, desde luego es algo que puede definirse en los últimos días, en los últimos meses. Estoy seguro que Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Camacho y Áñez tienen equipos de campaña fantásticos que tienen la capacidad de voltear elecciones en su momento, pero la realidad también es que el MAS tiene ese voto duro, que oscila entre el 20 y el 30%, y si logran convencer a otra parte de la población pueden ascender un poco más. Esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día en Bolivia. Así que políticos, o se unen o nos hundimos. Vamos a estar realizando en los siguientes días un análisis específico de las diferentes circunscripciones de diputaciones uninominales para demostrar cómo es que existe este favoritismo del voto del campo frente al de las ciudades y que el MAS, con tan solo el 30%, especialmente si su voto es en el campo, puede llegar a la mayoría parlamentaria sin hacer mayor esfuerzo. Y si pierde en la segunda vuelta, eso no importa, no ganará el gobierno, pero seguirá teniendo una mayoría parlamentaria que pondrá en serios problemas al siguiente gobierno. Bueno, si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.